Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para un vídeo que, ay, Dios mío, va a dar mucho de qué hablar. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de las noticias turcas, de los romances que traspasan la pantalla y, bueno, de un bombazo que nadie esperaba. ¿Están listos para chismear? Porque hoy vamos a hablar del mismísimo Can Yaman, el galán turco que nos robó el corazón a todos, y de Demet Özdemir. Ya saben, la increíble Demet, la chica que nos enamoró en Erkenci. Y atención porque Can Yaman rompió el silencio. Sí, lo escucharon bien. Rompió el silencio y las declaraciones que hizo sobre Demet, wow, van a dejar a más de uno con la boca abierta. Así que mis amores, prepárense para este chisme jugoso, porque les prometo que este vídeo va a estar de espectacular. Y antes de empezar, no puedo dejar de pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ningún vídeo. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones y no se pierdan ninguna novedad. Suscríbanse. Ya somos una gran familia. Y ahora sí, comencemos. Para entender bien todo este asunto, tenemos que retroceder un poquito en el tiempo. Recordemos Erkenci, conocida en español como Pájaro Soñador. Esa serie turca que nos conquistó a todos, ¿verdad? La química entre Can Yaman y Demet Özdemir era explosiva. Parecía que la magia traspasaba la pantalla, y los rumores de romance entre ellos no se hicieron esperar. Todos, absolutamente todos, queríamos que fueran pareja en la vida real. Las fotos, los vídeos, las entrevistas, todo apuntaba a que había algo más que una simple amistad. Y es que, ¿cómo no enamorarse de ese Sanem Aydin, la soñadora y alegre protagonista? Con su espíritu libre, su amor por la escritura y su inocencia, Sanem se ganó el corazón de millones. Su estilo, sus peinados, su forma de ver la vida, todo era encantador. Y por supuesto, ¿cómo resistirse al encanto de Can Divit, el fotógrafo guapísimo y misterioso? Con su mirada penetrante, su sonrisa cautivadora y su porte elegante, Can Divit era el sueño de cualquier mujer. Era un hombre de pocas palabras, pero con una intensidad que te atrapaba. Era una combinación perfecta, una historia de amor llena de risas, lágrimas y momentos inolvidables. La serie fue un éxito rotundo, y tanto Can como Demet se convirtieron en ídolos a nivel mundial. Erkenci no solo fue un éxito en Turquía, sino que conquistó audiencias en todo el mundo, desde América Latina hasta Europa, pasando por el Medio Oriente. El fenómeno Pájaro Soñador demostró el poder de las series turcas y la capacidad de conectar con el público a través de historias de amor, drama y comedia. La trama de Erkenci es un clásico cuento de hadas moderno con todos los ingredientes para atrapar al espectador. Sanem, una joven aspirante a escritora, encuentra trabajo en la agencia de publicidad donde trabaja su hermana. Allí conoce a Can Divit, un fotógrafo de renombre que regresa de sus viajes por el mundo para tomar las riendas de la empresa. La chispa entre ellos es instantánea, pero su amor se ve obstaculizado por secretos, malentendidos y las presiones de sus familias. A medida que avanza la serie, Sanem y Can deben superar numerosos desafíos para estar juntos. Luchan contra la envidia, las intrigas, los engaños y las mentiras que amenazan su relación. Pero a pesar de todas las adversidades, su amor se fortalece y los une cada vez más. La serie también destaca por sus personajes secundarios, que enriquecen la trama y añaden matices a la historia. Los amigos de Sanem, sus compañeros de trabajo y los miembros de la familia Divit son piezas clave en el desarrollo de la historia. Cada uno tiene su propia personalidad, sus propios conflictos y sus propias motivaciones. La serie explora temas universales como el amor, la amistad, la familia, la ambición y la búsqueda de la felicidad. A través de sus personajes, Erkenci nos invita a reflexionar sobre la importancia de seguir nuestros sueños, de luchar por lo que queremos y de valorar a las personas que nos rodean. Pero mis amores, el amor, a veces es complicado. Los rumores de romance se quedaron en eso, en rumores. Aunque muchos esperábamos el final feliz en la vida real, la verdad es que nunca confirmaron una relación. Hubo fotos juntos, sí, miradas cómplices, sí, pero nunca una declaración oficial. Y con el tiempo cada uno tomó su propio camino. Can Yaman por su parte ha estado en el centro de la atención por sus proyectos, su físico impresionante y, por qué no decirlo, por sus romances.
Demet Özdemir, por su parte, ha seguido cosechando éxitos profesionales, con otras series y proyectos que la han consolidado como una de las actrices más queridas de Turquía. La fascinación por la posible relación entre Can Yaman y Demet Özdemir trascendió la pantalla. Los fans, enloquecidos por la química entre ellos en Erkencikus, se convirtieron en detectives, analizando cada foto, cada vídeo, cada gesto. Las redes sociales fueron el caldo de cultivo perfecto para alimentar la especulación y la esperanza de un romance real. Los hashtags como @CanDemetLove y @ErkenCikusRealLove se hicieron virales, con miles de usuarios compartiendo sus teorías, sus deseos y sus análisis sobre la situación. Los fans crearon montajes, edits y fanfics que recreaban escenas románticas entre Can y Demet, imaginando cómo sería su vida juntos. Incluso llegaron a analizar la compatibilidad astrológica de ambos, buscando señales que confirmaran su conexión. La pasión por esta pareja virtual era tan grande que eclipsaba cualquier otra noticia o evento. Cada vez que Can y Demet eran vistos juntos, las redes sociales explotaban con comentarios y reacciones. Cualquier interacción entre ellos, por mínima que fuera, era interpretada como una señal de esperanza. La presión mediática, los paparazzi, las entrevistas, todo contribuía a aumentar la expectación y la presión sobre ambos actores. Se les preguntaba constantemente sobre su relación, se les acosaba para obtener una declaración, y se les analizaba minuciosamente en cada aparición pública. Los medios de comunicación se alimentaban de la especulación, creando titulares sensacionalistas y alimentando la fantasía de los fans. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué nunca se dio ese romance soñado? ¿Qué sentían realmente el uno por el otro? Bueno, mis amores, ahí es donde entra el bombazo. Can Yaman, después de mucho tiempo de silencio, decidió hablar. Y lo que dijo, wow. Prestad mucha atención. En una reciente entrevista, Can fue consultado directamente sobre su relación con Demet. La pregunta era directa y honestamente todos estábamos esperando la respuesta. Y para sorpresa de muchos, Can respondió. Sus palabras fueron medidas, cuidadosas pero reveladoras. Dijo algo así como, Demet es una gran profesional, una actriz talentosa y una compañera de trabajo excelente. Tuvimos una muy buena relación en el set, y siempre me sentí muy cómodo trabajando con ella. Hasta ahí, nada fuera de lo común, ¿verdad? Palabras educadas, diplomáticas, pero luego, la bomba. Can añadió, creo que la química que teníamos en la pantalla era auténtica, pero no siempre lo que ves en la pantalla es lo que pasa en la vida real. En ocasiones la presión de los fans y las expectativas pueden ser abrumadoras, y eso puede afectar las relaciones personales. Siempre le desearé lo mejor a Demet, tanto en su vida profesional como personal. Madre mía. La bomba. ¿Qué podemos sacar de todo esto? Primero, queda claro que la química entre ellos era innegable, pero, ¿qué más? Sugiere que la presión mediática y las expectativas de los fans jugaron un papel en su relación. ¿Que quizás las cosas no fueron tan fáciles como parecían? Puede ser. Lo cierto es que las palabras de Can Yaman, aunque cuidadosas, dejaron entrever que la relación entre ellos fue compleja. Que quizás el amor que se veía en la pantalla no se tradujo en un romance duradero en la vida real. Que la presión, la fama, las expectativas pudieron más. Y ahora, mis amores, vamos a analizar un poquito más en detalle lo que estas declaraciones significan. ¿Por qué es tan importante lo que dijo Can? Porque hasta ahora ninguno de los dos había hablado abiertamente sobre su relación. Siempre hubo rumores, especulaciones, pero nunca una confirmación ni una negación directa. Ahora, con estas palabras, Can pone fin a la especulación, aunque sin entrar en detalles muy concretos. Es como si estuviera diciendo, sí, hubo algo especial. Sí, hubo una conexión. Pero no funcionó. Y al mismo tiempo deja claro que no hay ningún resentimiento, que le desea lo mejor a Demet. Es una respuesta madura, respetuosa, y un poco triste, ¿verdad? Porque al final, todos queríamos que fueran felices juntos. La respuesta de Can Yaman es un claro ejemplo de cómo las celebridades lidian con la presión mediática y las expectativas de los fans. Al elegir cuidadosamente sus palabras, Can evitó alimentar más especulaciones y rumores, protegiendo así su privacidad y la de Demet. Al mismo tiempo, reconoció la importancia de la química que compartían en pantalla y la buena relación que tenían en el trabajo. La madurez y la diplomacia de Can son evidentes en su declaración.
En lugar de culpar a nadie o de entrar en detalles sobre lo que pasó, prefirió enfocarse en el aspecto profesional de su relación y en el respeto que siente por Demet. Esta actitud demuestra su profesionalismo y su capacidad para manejar situaciones delicadas con elegancia y discreción. Las palabras de Khan también sugieren una reflexión sobre la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. La fama, la exposición mediática y las expectativas de los fans pueden poner a prueba cualquier relación, incluso aquellas que parecen perfectas. La presión constante, los rumores y las especulaciones pueden generar tensiones y conflictos que dificultan mantener una relación sana y duradera. Pero, ¿qué implicaciones tiene esto para el futuro? ¿Significa que no hay posibilidad de una reconciliación? Bueno, mis amores, en el mundo de la farándula, nunca digas nunca. Pero por lo que ha dicho Khan, parece poco probable. Al menos por el momento. Ahora, recordemos que Demet Özdemir está casada con Oğuzhan Koç, un cantante turco muy famoso. Así que la posibilidad de un romance entre ella y Khan, en este momento, es nula. Pero ¿quién sabe qué depara el futuro? En la vida, todo puede cambiar. Y en el mundo de las celebridades, aún más. El matrimonio de Demet Özdemir con Oğuzhan Koç es un hecho que cierra cualquier puerta a una posible relación con Can Yaman en el presente. La actriz y el cantante se casaron en una ceremonia íntima, rodeados de amigos y familiares. Demet y Oğuzhan se conocieron en 2021 y su relación se consolidó rápidamente. Se les ha visto juntos en numerosas ocasiones, demostrando su amor y complicidad. La decisión de Demet de casarse con Oğuzhan es un claro indicio de que está feliz y satisfecha con su vida personal. Aunque los fans de Erken Cikus pueden sentir cierta nostalgia por la pareja que formaba con Can Yaman, es importante respetar la decisión de Demet y desearle lo mejor en su matrimonio. Y para terminar de analizar este bombazo, vamos a hablar un poco sobre la reacción de los fans. ¿Qué opinaron las redes sociales? ¿Qué dijeron los fans de Can y Demet? Bueno, como era de esperar, las redes sociales se encendieron. Twitter, Instagram, TikTok, todo el mundo estaba hablando de las declaraciones de Can. Algunos fans expresaron su tristeza, su decepción. Otros, en cambio, entendieron la situación, la respetaron. Muchos comentaron que la química entre Can y Demet era evidente y que, aunque no funcionó, siempre los recordarán con cariño. Hubo muchos comentarios de apoyo, de cariño, de buenos deseos para ambos. Y por supuesto, no faltaron los memes, las bromas, las especulaciones. La farándula es así, mis amores. Las reacciones de los fans ante las declaraciones de Can Yaman fueron diversas y reflejaron la complejidad de las emociones que suscita la relación entre las celebridades y sus seguidores. En general, las reacciones se pueden dividir en tres categorías principales. Asterisco, 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 tristeza y decepción, asterisco, asterisco. Muchos fans expresaron su tristeza y decepción por no haber visto a Can y Demet juntos en la vida real. Lamentaron que la química que veían en la pantalla no se tradujera en un romance duradero. Estos fans recordaron con nostalgia los momentos felices que les brindó la serie y lamentaron que su sueño de verlos juntos no se cumpliera. Asterisco, 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 comprensión y respeto, asterisco, asterisco. Otros fans mostraron comprensión y respeto por la situación. Reconocieron que las relaciones personales son complejas y que la presión mediática y las expectativas de los fans pueden ser abrumadoras. Estos fans elogiaron la madurez y la elegancia de Can en sus declaraciones y expresaron su deseo de que tanto él como Demet sean felices. Asterisco, 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 especulación y debate, asterisco, asterisco. Por supuesto, no faltaron los fans que se dedicaron a especular sobre lo que pudo haber pasado entre Can y Demet. Analizaron cada palabra de Can, buscando pistas y señales que pudieran revelar más detalles sobre su relación. Estos fans debatieron sobre la posibilidad de una reconciliación, sobre las razones por las que su romance no funcionó y sobre el futuro de ambos actores. Lo importante es que a pesar de todo, el cariño y el respeto hacia Can Yaman y Demet Özdemir siguen intactos. Ambos son muy queridos, muy admirados, y sus fans siempre estarán ahí para apoyarlos. La imagen pública de Can Yaman y Demet Özdemir, construida a lo largo de sus exitosas carreras, es un activo valioso que les permite mantener el apoyo de sus fans y continuar cosechando éxitos. Ambos actores son conocidos por su profesionalismo, su talento y su carisma. Han demostrado ser capaces de conectar con el público a través de sus personajes y de generar empatía. Can Yaman, además de su talento actoral, ha destacado por su físico y su estilo.
Se ha convertido en un icono de la moda y en un referente para muchos hombres. Su participación en producciones internacionales ha ampliado su base de fans y le ha dado proyección internacional. Demet Özdemir, por su parte, ha demostrado ser una actriz versátil y talentosa. Ha interpretado una gran variedad de personajes, mostrando su capacidad para adaptarse a diferentes géneros y estilos. Su belleza natural y su simpatía la han convertido en una de las actrices más queridas de Turquía. La relación entre Can y Demet, aunque no prosperó en la vida real, ha dejado una huella imborrable en la memoria de sus fans. La química que compartieron en Erkencikus fue tan intensa y auténtica que generó una conexión especial entre ellos y el público. A pesar de que su romance no se concretó, los fans siempre recordarán con cariño los momentos mágicos que les brindaron en la pantalla. Así que, mis amores, ¿qué podemos concluir de todo esto? Primero, que la química en Erkencikus fue real, pero que lamentablemente no se tradujo en un romance duradero. Segundo, que la presión de los fans y las expectativas mediáticas pueden afectar las relaciones personales. Y tercero, que Can Yaman rompió el silencio y nos dio una lección de madurez y respeto. Y como siempre digo, la vida sigue. Can y Demet han tomado caminos separados, pero ambos siguen brillando en sus carreras profesionales. Y nosotros, sus fans, seguiremos disfrutando de su talento y de sus proyectos. La vida de las celebridades es un constante torbellino de emociones, decisiones y retos. Can y Demet, como cualquier persona, tienen derecho a su privacidad y a tomar sus propias decisiones sobre sus relaciones personales. La madurez y el respeto que mostraron en sus declaraciones y en sus acciones posteriores son dignos de admiración. Y bueno, mis amores, hasta aquí el chismecito de hoy. Espero que les haya gustado. ¿Qué les parecieron las declaraciones de Can Yaman? ¿Creen que fue honesto? ¿Están de acuerdo con sus palabras? Cuéntenmelo todo en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. No olviden dejar su me gusta si les gustó el vídeo. Eso me ayuda muchísimo. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus conocidos, con todos los que aman el chisme y las series turcas. Y por supuesto, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por su tiempo. Los quiero muchísimo. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Chao, chao.